Buenos días, hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Un saludo a la iglesia de Betel y también a todos nuestros hermanos que nos apoyan y a nuestros predicadores, a nuestros maestros que nos hacen el favor de cada domingo subir algún mensaje. Yo les agradezco mucho. Y también a toda la iglesia por su paciencia, porque, bueno, pues estamos en tiempos que no nos podemos ver. Y bueno, pues yo quisiera decirles que también mis hermanos líderes están preocupados. Ya fuimos a sacar las cosas del salón donde nos reuníamos porque pues ya nos estaban presionando y tal vez nos querían cobrar ya renta, pero agradecemos también pues el apoyo de las familias porque ya tenemos un lugar en donde están resguardadas nuestras cosas y que, bueno, pues van a ser utilizadas hasta que nuevamente nos volvamos a reunir. Y yo estoy seguro que todos ya queremos estar juntos otra vez, y yo les quisiera preguntar, pues, ¿qué es lo que ustedes extrañan de la iglesia? ¿Extrañan las alabanzas? ¿Extrañan la predicación? ¿Extrañan el compañerismo? ¿Los convivios? ¿No? Algún hermano podría decir, bueno, yo extraño cuando hacen convivios y llevan buenos guisos y buenos postres, y a veces eso también es estas reuniones que hemos dejado y que ya son más de 8 meses que no nos estamos reunidos. Y que claro, según cómo van las cosas, quiero compartirles que esto pues todavía va a durar un buen tiempo, hermanos. O sea, estamos pensando que nos volveríamos a ver o reunir con toda la iglesia. Yo creo que sería hasta el otro año. Por eso nuestros hermanos, ya abrimos algunos hogares, lo estamos haciendo con poquitos hermanos que estamos compartiendo. Hay maestros, mi hermano Enoch, mi hermano Isidro, mi hermano Arcadio Martínez, que está compartiendo por medio de las redes. Y yo les quiero decir que, bueno, pues vamos a continuar también en este mensaje de YouTube y no se desanimen, hermanos. A veces pensamos, y eso hoy quiero hablar acerca del desánimo que puede llegar a nuestras vidas, y algo que hemos aprendido en estas semanas, y algo que el Señor nos muestra. Bueno, es que tenemos que continuar para que el desaliento no venga para aquellos que ya tenemos tiempo, porque si cuando tú ya tienes tiempo pensamos que ya somos maduros, hemos crecido y que nada nos va a poder mover, pero ¿qué creen? Nos damos cuenta que a veces no es así. Cuando tenemos oportunidad de hablar con hermanos, no solo es porque a veces ponemos mucho énfasis en que estamos sufriendo acerca de la pandemia, pero no, es cuando, si no hubiera pandemia, yo les quiero decir que también las familias sufren por problemas familiares que tienen, problemas matrimoniales, problemas con los hijos y problemas en el trabajo. Esto ya era un común de nuestro diario vivir, pero claro, esto vino a agudizar más con esto que hoy mundialmente estamos padeciendo. Pero bueno, vamos a orar, hermanos. Yo les invito a que me acompañen en una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle así a nuestro Dios. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana que tú nos permites estar nuevamente ingresando a los hogares de mis hermanos. Que tú permitas que tu palabra nos instruya, Señor. Cuánta necesidad tenemos, Señor, primeramente nosotros de escuchar tu palabra. Y hoy entendemos que hay mucha gente que necesita de tu palabra, que necesita escuchar palabras de aliento en un mundo de desesperanza, en un mundo en el cual hay oscuridad, en un mundo de caos que no sabemos qué ha de pasar. Pero, Señor, nos ponemos en tus manos y sabemos que aquellos que hemos creído en ti, que tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, y que en ti siempre habremos de confiar y tú siempre estarás con nosotros. Bendice estos momentos que habremos de pasar, bendice a las familias, bendice a la iglesia de Betel, Señor. Y yo te quiero suplicar por todos mis hermanos, maestros y predicadores que hacen posible que cada 8 días, Señor, pueda llegar un mensaje a los hogares de mis hermanos. Por Cristo Jesús, amén. Y bueno, hoy quiero que si me hacen favor de acompañarme a Juan. Vamos a estar en Juan, lo que nosotros estamos estudiando en las semanas, se los queremos compartir. Y en esta semana o en la semana anterior nos tocó Juan capítulo 8 estamos viendo, pero vamos a que estamos estudiando Juan capítulo 8. Yo quiero empezar en Juan capítulo 1, y vamos al versículo 4. Y en el versículo 4, bueno, estamos ahí dice la palabra de Dios de esta manera, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En él estaba la vida, hablando de nuestro Señor Jesús, y la vida era la luz de la humanidad. Entonces,
yo le he puesto en esta mañana como título a este mensaje, La luz de la humanidad. Y esto me recuerda, bueno, yo quiero hacer una introducción acerca de recordar cuando mis padres me llevaban a un lugar donde mi mamá nació, allá en un pueblo de Galeras. En sus principios era una hacienda, una ranchería, y casi la primera vez que yo recuerdo, hace como unos 40 años, cuando me llevaban hace 40 años, que nosotros visitamos a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos. Yo recuerdo que en esas rancherías pues había muy poca luz, ¿sí? No había servicios, luz pública, no había pavimento. Y entonces en esas rancherías, cuando nosotros llegábamos, y justo cuando llegamos en autobús en la noche, yo recuerdo que algo que yo recuerdo muy, se me quedó muy grabado de pequeño, fue cuando llegábamos a este lugar. Y cuando bajábamos del autobús, como había una densa oscuridad en ese poblado, cuando yo volteaba hacia arriba, podía ver un cielo estrellado, ¿sí? Y esta experiencia yo creo que tú y muchos de mis hermanos han tenido cuando viajamos a provincia, en donde hay poblados alejados, en donde no hay mucha civilización, donde faltan precisamente la luz pública, el pavimentado, ese que yo les comentaba. Yo volteaba hacia el cielo y yo veía un cielo estrellado. Y a mí me sorprendía porque como nosotros éramos de ciudad, o somos de ciudad, cuando viajamos a ese lugar, pues me daba cuenta que nosotros podíamos apreciar esas bendiciones de Dios cuando tú volteabas y veías. Y yo decía, ay Señor, pues aquí se ven bien bonitas las estrellas, ¿no? Porque precisamente en esos lugares, y esto me recuerda al Génesis, allá, y ahorita vamos a viajar al libro de Génesis, pues el Señor precisamente hizo hizo las estrellas, el sol, la luna, con cierto propósito para la humanidad. Entonces, cuando yo veía eso me sorprendía, y que claro, algo que también recuerdo, que en tiempo de luna, yo veía una luna muy grandota y precisamente pues se podía apreciar esas maravillas que Dios hace, ¿no? Y algo también que yo pude experimentar, no por el Discovery Channel, pude comprobar, o sea, pude experimentar, pude experimentar unos pequeños animalitos que se llaman luciérnagas, ¿no? Y esas luciérnagas alumbran, precisamente también tienen las cualidades que son pequeños animalitos que vuelan y que alumbran en la noche, y que yo tuve la experiencia que en un lugar oscuro era algo fantástico para nosotros, ¿no? Nosotros no habíamos visto esto y a mí me pareció algo extraordinario, que yo veía esto, se me quedó bien grabado desde pequeño, y tanto era así que nosotros tratábamos de alcanzarlas, y queríamos atrapar esas luces en pequeños botecitos, en pequeños frascos de Gerber que nosotros queríamos atrapar esa luz. Entonces esta experiencia me recuerda, y si quieren vamos a Génesis en el capítulo 1, ahí el Señor nos muestra su creación, y Él nos va a decir así, dice, en el principio creó los cielos y la tierra, Dios. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y esto me recuerda porque en esa oscuridad Dios se movía, en ese caos que había en ese momento, Dios se estaba moviendo en esa oscuridad, así como esas estrellas en la oscuridad se podían contemplar, esas luciérnagas también en la oscuridad se podían contemplar. Bueno, pues así, en el caos, Dios se estaba moviendo en esa oscuridad, y dice el versículo 3, y dijo Dios, exista la luz, y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena, fíjate, y Dios ingresa en este mundo, y lo primero que el Señor crea es la luz, y Él ve que esta luz es buena, ¿no? Y dice, y hace una separación, en el versículo 5 dice, a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche, y Dios separó las tinieblas de la luz. Y a partir de ese momento, bueno, pues vamos a encontrar a través de la Escritura muchos pasajes que van a ser referente a las tinieblas y a la luz. Aquí mismo en Génesis, versículo 14, dice, y dijo Dios que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, y que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche.
También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar de la luz las tinieblas. Y Dios consideró que era bueno. Fíjate, tenemos un Dios creador que empieza a darle forma a este mundo. Y dice, y Dios creó. Porque fíjate, yo veo, voy a resaltar lo que en el versículo 14, y dijo Dios ¿no? Versículo 16, Dios hizo, y Dios colocó, y Dios consideró que esto era bueno. Y a partir de este momento, bueno, nosotros vamos a tener que entender la luz física, pero también la luz espiritual, ¿sí? Porque cuando nosotros venimos al Génesis, vemos la creación de Dios. Vemos a este Dios que se encuentra también en Juan, ¿sí? Regresemos a Juan, vemos a este Dios que está en Juan, pero en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y este Verbo, que es la luz del mundo, que alumbra a la humanidad, es Dios. Entonces yo cuando veo esto, bueno, pues Juan, vamos a ver lo que nos dice aquí mismo en Juan capítulo 1. Y vamos ahora, te invito a que me acompañes en el versículo 9. Versículo 9. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo. Fíjate, está hablando de nuestro Señor Jesús. El que era la luz, porque Jesús es luz, ¿no? No es que irradia luz o que da luz. Él es luz, ¿sí? Y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas cuando le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Fíjate esta declaración de Juan en su evangelio. Pues esta luz estaba en el mundo y vino al mundo, ¿sí? Y vimos su gloria y dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y nos dio potestad de ser hechos hijos a ti y a mí. ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿cómo se consideraba? ¿Cómo se hacía hijos? Fíjate, ¿qué dice el versículo? ¿Cómo se hacía hijo de Dios? Bueno, por medio de la sangre. Así los reyes, ¿cómo eran sus herederos? Pues eran por medio de la sangre, sus herederos. ¿Y cómo eran sus gobernantes? Bueno, por deseos naturales del gobernante. Eran gobernantes, príncipes, reyes, virreyes y todo lo que tú puedas entender era dado. Pero cuando nosotros venimos a Dios no son por voluntad humana, ¿no? No es voluntad humana, sino porque nacen de Dios. Y yo creo que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de que hemos sido nacidos de Dios, creemos. Y algo que así como yo de pequeño que trataba de alcanzar esa luz, mira, hoy tú y yo debemos de sentirnos dichosos de saber que esta luz vino a nosotros. Vino una luz porque tú y yo estábamos en tinieblas, estábamos en ese caos de nuestras vidas, pero gracias a que el Señor Jesús en un momento de nuestras vidas, y tal pareciera que cuando más lo necesitamos, Él viene y se acerca y empieza a reflejar una luz que cuando tú y yo considerábamos al mundo, o veíamos nuestras vidas, ¿no? Veíamos nuestras vidas muy diferentes a la que hoy consideramos. Y precisamente, ¿por qué estoy hablando de nuestra vida y de nuestra vida anterior? Porque fíjate, a partir de este momento nosotros tenemos muchas luchas, tenemos muchas dudas, ¿no? Algo que cuando fuimos a rescatar nuestras cosas del salón, una palabra que se me quedó muy grabada del Señor, dice, bueno, pues nos despedimos del Señor, le agradecimos la estancia de haber estado ese tiempo en ese lugar, y Él me dijo, porque en estos momentos no sabemos qué va a pasar, y no sabemos qué nos va a deparar el futuro, y como se me quedaron así grabadas, yo dije, híjole, sí es cierto, no sabemos qué, pero cuando nosotros reaccionamos tenemos que saber que sí sabemos lo que va a pasar con nuestras vidas, a dónde vamos. Porque precisamente tenemos una guía, y esta guía es la palabra de Dios. Esta guía es el Espíritu Santo que mora en la vida de cada creyente, en tu vida, en mi vida. Entonces yo creo que hay muchos motivos, que efectivamente tenemos muchos motivos para desanimarnos.
Pero tenemos más motivos para confiar en nuestro Dios y saber que Él hace las cosas correctamente y que Dios tiene un propósito para la vida de la iglesia, para la vida del creyente. En esta semana también pude tener la oportunidad de conectarme con unos pastores que desde que iniciamos el proyecto de Betel, bueno, un grupo de pastores me invitó a sus reuniones. Y esta semana cuando nos reunimos, bueno, yo pude apreciar que yo a veces pienso que la única iglesia que tiene dificultades para comunicarse, para subir sus mensajes, ¿no?, para abrir estudios, es la iglesia de Betel. Pero gracias a Dios, cuando yo empecé a escuchar testimonios de los pastores, en las cuales la mayoría rentan locales para sus iglesias, pues me empecé a identificar con ellos porque me di cuenta pues, que tienen la misma problemática que nosotros, ¿no? No tenemos un lugar fijo y bueno, ¿y qué pasa con nuestras cosas que llevamos? Bueno, pues les cobran renta, ¿no? Les están cobrando el espacio y tienen un problema porque no saben ahora después qué va a pasar. Ya no pueden seguir pagando la renta. Ya la iglesia no se reúne, no es lo mismo cuando nosotros, tus diezmos, tus ofrendas, con los cuales se pagaba no solo la renta, sino también ayudar en algunos ministerios, y pues eso nos ayudaba. Pero ahora que no hay ingresos, bueno, pues yo he dicho a mis hermanos y a algunos yo les agradezco que me han dicho, oiga hermano, y ya tengo mis diezmos, ¿y qué hago con ellos? Pues guárdalos ahí y cuando nos reunamos se los vas a depositar ahí en el cesto, ¿no? Y decía a veces a mi esposa, una hermana le dijo, bueno, y si es necesario, y si los necesitas, pues ocúpalos, ¿no? Ocúpalos. Porque precisamente tenemos que tener claro que precisamente la ofrenda y el diezmo son para la obra de Dios. Es para que el evangelio se proclame y se extienda el evangelio. Esa es la prioridad de los diezmos. Entonces en estos momentos pues yo creo que hay más necesidad para ti y para mí que estemos sí guardando, que estemos ahorrando, que estemos guardando el dinero del Señor, porque tarde o temprano se va a necesitar. Entonces, cuando vemos aquí esta luz, se hizo físicamente, es nuestro Señor Jesucristo y estuvo en la tierra. Y precisamente para darnos a conocer verdaderamente a Dios. En el Antiguo Testamento nosotros conocíamos la luz de Dios, conocíamos partes de Dios, ¿no?, por medio de los profetas, por medio de los salmos. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, pues nos va a reflejar plenamente la luz de nuestro Creador, de nuestro Dios. Y cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, descubrimos a través de la carta de Juan que Él es Dios. Él también es el Creador, Él es el que estuvo ya en el Génesis. Por eso Él les dice, yo soy la luz de la humanidad. Dice, yo soy la luz de la humanidad, en el versículo 4, y dice, y la vida era la luz de la humanidad, la vida. Y fíjate, es importante que tú y yo entendamos este concepto de la vida. Y si quieres vamos a Juan capítulo 8, versículo 12, que es a donde yo quería empezar, hermano, ya me estaba adelantando, pero dice así. Dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjate, ya vimos lo que era la luz física, ¿sí? Esta que tú y yo nos vemos cuando volteamos al sol en las mañanas, en las noches cuando hay luna llena, bueno, pues podemos ver una luz que es más tenue, que refleja. Pero ahora vamos a ver la luz de la vida. Porque precisamente Jesús va a empezar a separar la luz y nosotros lo vamos a ver, y nosotros que ya conocemos, tú conoces los textos, dice que aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida y hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. Esta separación que se hizo del Génesis, nuevamente el Señor la hace en tu vida y en mi vida. Cuando Él ingresa a nuestras vidas, fíjate, pasamos de una condición, pasamos a otra condición. Pero tal pareciera que esta condición a veces nosotros la queremos seguir viviendo. Esa condición de tinieblas, de luz, de incertidumbre, ¿no? De no saber qué es lo que pasa. Entonces el Señor, bueno, nos tiene que recordar nuevamente que Él es la luz de tu vida y de mi vida. ¿En qué circunstancias? No sé qué circunstancias estés viviendo, qué problema estés teniendo. Pero algo que estoy seguro, así como estuvo
Jesús y Dios en ese caos, en esa luz, allá en la creación, así hoy está en nuestras vidas. Teniendo en estas dificultades, en este mundo caótico que cada día crece más, ¿sí? A mí, la verdad, les quiero compartir que a mí me gustan ver mucho las noticias porque me gusta estar enterado. Pero claro, algo que predomina mucho en estas noticias es que pues, en el transporte público pues, ha crecido la delincuencia y hay muchos robos. Pues, las estadísticas las ponen así como flechitas y se ha disparado, ¿sí? Porque estoy consciente que hay mucha gente que ingresó también a la delincuencia por la necesidad que vive. No se justifica, hermanos, no se justifica. Pero precisamente cuando tú y yo andábamos en tinieblas, tú deberás de recordar ¿qué decisiones tomábamos? ¿Te acuerdas qué decisiones tomabas antes? Y ahora yo, cuando en esta semana que pudimos compartir en el grupo, pues yo les pude decir que verdaderamente cuando el compromiso que tenemos tú y yo como cristianos, pues es venir a la palabra de Dios y hacer cambios a nuestras vidas, ¿sí? Y ya la manera de hablar ya no puede ser la misma. La manera de pensar también no puede ser la misma. La manera en que tratas a tu esposa, ¿sí? En la manera en que tratas a tus hijos, la manera en que responden a sus padres, ¿sí? En la manera ya debe de ser diferente, ya debemos hacer cambios a nuestras vidas, sí, porque precisamente esto me recuerda en Mateo capítulo 5, no vayan a él, vamos nada más o si quieren vamos a Mateo, dejen un separador ahí y vamos a Mateo capítulo 5 versículo 14 y 16. Este es el sermón de la montaña y ahí el Señor está enseñando principios que tú y yo tenemos que tener, valores que tú y yo ya debemos de conocer en nuestras vidas. Dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina, y dice, y no se puede esconder. Fíjate la declaración que primeramente el Señor Jesús le hace al pueblo de Israel y le dice, ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Qué hace una luz? Bueno, ¿cuál es el propósito? Bueno, yo veo en el Génesis que el propósito de Dios para el sol y la luna y las estrellas tenían un propósito. Si lo que leímos allá no solo era para dividir la noche y el día, sino también para las estaciones, para saber el tiempo de las estaciones que vivimos, verano, invierno, primavera, todo eso el Señor ya estaba planeado. Y entonces ahora también dice que nosotros tenemos un propósito ahora en este mundo, ¿sí? Tú como creyente, yo como creyente, como seguidores de Jesús, tenemos un propósito. Fíjate, en Reina Valera tiene un título en el Sermón del Monte y precisamente en esta parte dice, ¿cómo es el creyente? Y yo digo, pues más bien, ¿cómo debería de ser el creyente? Porque aquí es una aseveración, así es el creyente, así debe de ser el creyente. Pero la experiencia que tú y yo tenemos con nuestras vidas, pues nos vamos a ver que es cómo debería de ser el creyente, ¿no? Pero sí, el creyente debería de tener la firmeza de saber qué es la luz, que en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad, porque así como Dios separó las tinieblas de la luz, Dios te separa a ti de la humanidad. Ya la reacción tuya a eventos como los que están sucediendo, ¿sí? A dificultades o a problemáticas que se presentan en la vida de los matrimonios, en la vida del creyente, en la vida del trabajador, en la vida del estudiante, pues todas esas dificultades debes de saber que ahora tú y yo como hijos de Dios tenemos que tener otra actitud muy diferente a cuanto no éramos creyentes, estamos en tinieblas, pero ahora que hemos venido a la luz, bueno, pues el Señor quiere que seas luz, porque fíjate, Salmos 4:6 dice así, muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Y hoy en día la gente se pregunta eso, ¿sí? Oye, ¿quién podrá guiarnos hacia un bien? ¿Quién nos podrá mostrar dónde está lo correcto? ¿Cómo podríamos saber si estamos haciendo bien? Y dice así, muchos son los que dicen, ¿quién podrá mostrarnos algún bien? Y dice, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Esta es una petición del salmista, Señor, haz que a través de nosotros brille la luz de tu rostro, que nosotros podamos reflejar tu luz, ¿sí?
Y a través de esa luz, bueno, pues yo quiero pensar que en la medida en que tú y yo estemos comprometidos, vamos a reflejar esa luz. Algo que últimamente llama mi atención es que tenemos que poner atención cuando Dios nos está mostrando muchas cosas. En esta semana, al terminar el estudio y hicimos el convivio, yo veía como una hermana que tiene poquito en el Señor y tiene un ardor, está en su primer amor, le quiere compartir a todo el mundo, y precisamente trajo a esta hermana aquí a este hogar, y yo veía cómo la estaba instruyendo, ¿no? En lo poquito que ella sabía, mira, le dice, mira, es que tú debes de leer así. Y yo, como estábamos así, yo platicando con otro hermano y luego otra hermana con otra hermana, y ellas hasta allá, hasta el fondo, yo veía cómo ella la estaba instruyendo. Y entonces ahí me di cuenta que verdaderamente la palabra de Dios funciona, ¿no? Nosotros hemos venido a la luz, pero precisamente para irradiar también esa luz, ¿sí? ¿No saben que ustedes son la luz del mundo? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y a veces cuando tú y yo verdaderamente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, mira, no nos podemos esconder. Y más que no nos podemos esconder, vamos a proclamar la luz que ha venido a nuestras vidas, porque verdaderamente está haciendo cambios. Y yo veo los cambios que está haciendo en ella, que sus rostros se empiezan a transformar. La manera en que hablan empieza a transformar. Yo le decía, hermana, ¿te acuerdas cuando yo te conocí hace 7, 8 años, hace 10, cuando llegamos aquí a la unidad? Y sí, me dice, oye, sí, yo era tremenda. Y sí, mi hermana era tremenda, pero gracias a Dios, mira, el Señor no la ha hecho. Y mucha gente se ha quedado admirada de cómo los cambios que ha realizado el Señor en ella. Y los cambios que está realizando cada día. Y mira, es una de las personas, yo les anunciaba, hermanos, el gobierno ha dicho que probablemente vamos a entrar nuevamente a semáforo rojo. Entonces, ¿qué nos dice, hermanos? Bueno, pues que si las autoridades dicen que ya ni nos podemos reunir 4 o 5 personas, 8, 10, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a cerrar. Y era una de ellas, oye, hermano, ¿cómo crees? ¿No? Nosotros tenemos que continuar. Fíjate cómo es el deseo, ¿no? Es el deseo de continuar. Porque precisamente, miren, no me lo tomen a mal, pero nosotros en un principio, la mayoría de nosotros, pues nos encerramos, pensando en que verdaderamente pues, estaba en peligro nuestra salud, nuestras vidas, si nosotros salíamos. Pero pasó un tiempo que algunos sí estuvimos en casa, estuvimos un tiempo, pero después la necesidad hizo que tuviéramos que salir, ¿sí? Y cuando yo me doy cuenta, no salimos por motivos espirituales, salimos por motivos materiales, ¿sí? Que había que pagar gastos, luz, agua. También me di cuenta pues, que la despensa empezaba a escasear, la comida empezaba a faltar. ¿Y qué hacen las familias hoy en día? Bueno, pues con sus cubrebocas y buscándose su gel y se van a salir sabiendo que el Señor está con nosotros. Y mira, y la mayoría, yo lo digo porque he platicado con unos hermanos, muchos estuvieron así. Y no fue una necesidad de buscar a Dios o temas espirituales o la iglesia. Fue material lo que nos obligó precisamente a salir. Y entonces yo me doy cuenta que ahí verdaderamente vemos nuestras necesidades. Precisamente en el Sermón de la Montaña también el Señor nos va a decir, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hablando en lo material, pues va a llegar solito. Pero yo tristemente, yo también soy uno de esos hermanos que cuando no salí en busca de lo espiritual, busqué lo material. Y no me lo tomen a mal, hermanos, pero nosotros como seres humanos a veces así somos. La gente en algún momento sí dejamos la iglesia, dejamos los estudios, dejamos de visitarnos. Pero en algún momento, bueno, pues yo me di cuenta que pues veo a mi jefe de trabajo, a mi compañero de trabajo, me relaciono con los clientes, ¿no? Y de alguna u otra forma, pues también ahí hay peligro de contagio, pero nos arriesgamos. Y entonces yo un día vino a mi reflexión, dije, bueno, pues si lo hacemos en las cosas materiales, ¿por qué no lo hacemos en las cosas espirituales? Y que claro, en alguna medida pues empezamos a hablar a algunos hermanos y a visitar, y cómo estás, y te puedo visitar, y mira, y pudimos ver y los entiendo a mis hermanos, que había ese temor latente que tiene la gente, que tú y yo tenemos, y que dijimos, no, hermano, ¿sabe qué? Mire, mejor después, deme hasta septiembre, ¿no? Hasta septiembre ya nos podemos ver. Y de ahora hasta octubre. Y ahora, pues si le hablo al hermano, me va a decir, pues hasta diciembre, hermano, nos vamos a ver, ¿sí? Y entonces la idea es que tú y yo debemos estar cerca de la luz, porque precisamente el estar cerca de la luz es el que nos va a iluminar, el que nos va a decir qué es lo que podamos nosotros hacer. Acuérdate, nosotros somos luz,
Y en un mundo en el cual está confuso, pues el cristiano no debe estar confuso. Tú que conoces la palabra de Dios, que ya llevas muchos años estudiando la palabra, que te has congregado muchos años, pues ya a estas alturas tú debes de saber cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida en la iglesia o en donde tú te encuentres. Dios tiene un propósito para tu vida, y yo creo que en estos momentos es cuando la iglesia tiene que sobresalir. Tiene que saber que podemos alumbrar en un mundo que no sale, o en un mundo que está confuso. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí tenemos que saber que tú y yo tenemos que estar estables emocionalmente, espiritualmente, sabiendo que Dios va a mandar la oportunidad para que tú y yo podamos dar consejería, ¿sí? Palabras de aliento, ir al hospital, y palabras en donde hay un mundo de soledad, de sufrimiento, de llanto, de lloro. Mira, ahí podríamos nosotros estar, consolando y ayudando a la gente, porque precisamente Jesús vino a eso. Vino a consolar al mundo. En un mundo que estaba ahí caótico, Él se presenta, y Él es la luz del mundo. Él es la esperanza. Y esta luz que hoy tú y yo tenemos es nuestra salvación. Mira, el Salmo 27 muchas veces lo repetimos nosotros, y hasta hay un canto que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Y dice: ¿y de quién temeré? ¿Te acuerdas que lo hemos cantado? Ya hasta se hizo un estribillo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero a veces tal pareciera que pues tal vez no sea ni nuestra luz, y a veces estamos pensando que nuestra salvación. Entonces hay esa luz, y el salmista en el versículo 27 no duda: Jesús es mi luz y mi salvación, el Señor es mi luz y mi salvación, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esa es la pregunta. El salmista está afirmando, es una pregunta retórica, que en sí mismo ya lleva la respuesta, que dice: no puedo temer a nada. Fíjate lo que hace el salmista. Entonces, vamos a continuar. Hay un pasaje que sí quiero que me acompañen. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 35. 12:35. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo. Fíjate, Él literalmente le está diciendo así a los judíos, a la gente le está diciendo: ustedes van a tener la luz un poco más de tiempo. Se refería a su persona, porque tarde o temprano el Señor iba a partir. Les dijo Jesús: caminen mientras tienen la luz, antes de que les envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. La invitación del Señor es: camina en luz mientras tienes oportunidad. Camina en luz mientras tienes oportunidad. Dice el Salmo 36:9: porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Dice el Señor Jesús aquí: caminemos en luz mientras podamos tener la oportunidad. ¿Tenemos la oportunidad, hermanos? Sí, tenemos la oportunidad. Ya mis hermanos predicadores, mis hermanos maestros, que cada 8 días suben, yo veo esos mensajes, y todos los mensajes que ellos dan son mensajes de aliento. Son mensajes que quieren ir a la iglesia, te quieren transmitir a ti que en Jesús hay salvación, en Jesús hay esperanza, que en Jesús está la luz. Que, como dice aquí el versículo que acabamos de decir, el que anda en tinieblas, mira, ¿sabes qué? No sabe a dónde va. Y tú y yo no solo lo experimentamos en nuestras vidas, sino ahora lo podemos experimentar en las personas que están cerca de nosotros, pero que no tienen a Jesús en sus vidas. Esta hermana que me da mucho gusto platicar de ella, porque es una creyente que tiene poco tiempo, pero que quiere compartirle a su esposo, que quiere compartirle a sus hijos, pero que ve que en tristeza que no quieren aceptar. Y cada vez que suscita un problema con sus hijos o con su familia, hay una palabra que ella me dice: pero les falta a Jesús en sus vidas. Porque si tuvieran a Jesús en sus vidas, su vida sería otra, sus pensamientos serían otro, no tendrían estas problemáticas. Fíjate hasta qué grado ella le ha llegado la luz, que precisamente puede ver lo que está sucediendo en las familias, en sus parientes, lo que está sucediendo cuando no hay luz, cuando no viene la luz. Porque ahora que ella ha conocido la luz, que experimenta la luz, dice: es que estar en Cristo de veras es otra cosa. Es vivir de una manera muy, muy, muy diferente. Dice, por eso dice el Salmo y este pasaje que leía: mira, mientras estamos en luz, vamos a seguir caminando. Efectivamente, hay una preocupación, pero yo les decía a mis hermanos
pues cuando empezamos este proyecto en YouTube, el que hace favor nuestro hermano Mario, nuestro hermano Roberto, de hacer posible que llegue a tu casa, nos damos cuenta pues que había muchas visitas, ¿no? Y yo tengo que alentar también a mis hermanos predicadores. Y a veces nada más cuando se inicia a las 11 la predicación, está una persona solo viendo el mensaje. Y como yo lo estoy viendo, pues digo, pues debe de ser yo. Pero mira, gracias a Dios, conforme va pasando la semana, yo lo reviso el miércoles o el jueves, doy gracias a Dios que mis hermanos sí tienen visitas y ya tienen 60, 50. Un hermano hasta llegando a más de 100, ¿no? Entonces yo agradezco y este fenómeno, pues bueno, ahora dicen los hermanos, bueno, pues lo voy a ver el martes, el miércoles, ahora que tenga tiempo, ¿no? El domingo me agarraron desprevisto. Y efectivamente, no, este fenómeno no solo se encuentra en nuestra iglesia, se encuentra en diferentes iglesias. Las iglesias, no creas que reciben todas las visitas de todos sus congregantes. Estamos hablando de iglesias de miles, ¿no? De donde se congregan miles, que tienen salones grandísimos, que tienen sucursales en diferentes lados, que tienen... Y nos damos cuenta es que sus visitas han bajado. Entonces yo cuando veo, pues este es un fenómeno que a todas las iglesias nos está afectando. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues seguir alentando, vamos a trabajar. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a seguir alentando a la iglesia, invitarla a que, pues, que el día del domingo deje sus actividades. Y yo he escuchado muchos hermanos que se identifican como si estuvieran ahí en el servicio y me gusta mucho. Que llegan y que dicen, ¿sabes qué, hermano? Pues saquen sus Biblias, prepárense, vamos a orar, hermanos, prepárense su cafecito, tráiganse aquí y vénganse en familia y eso pues está bien y a esto nos gustaría. Pero sabemos que conforme va pasando el tiempo, bueno, es esto. Pero también conforme va pasando el tiempo, yo le decía a uno de mis hermanos que podemos seguir, ya estamos experimentando. Esto nos agarró desprevenido. Y... pero ahora ya vamos a poder tener la oportunidad de, ya estamos más identificando con las aplicaciones, con Zoom, con estas aplicaciones, ya estamos teniendo más acceso. Entonces yo les decía a los hermanos, sabes que ya podemos hacer algo. Cuando se nos complicaba al principio, ahora esto que ha venido, pues nos está haciendo que tú y yo, pues tengamos más acceso a estas redes sociales, a estas aplicaciones, y que se nos haga más fácil que tú y yo pues las podamos compartir. ¿Sí, hermanos? Entonces, esto es lo que el Señor quiere, que tú y yo seamos luz en un mundo en el cual está desesperado, que no sabe a dónde va, ¿sí? Dice Salmos 36:9, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la vida. Eso ya lo leímos. Salmo 89:15, dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Dichosos, ¿sí? Bienaventurados los que caminan a tu luz, ¿sí? ¿Sí? Y tú y yo debemos de sentirnos dichosos, bienaventurados, porque caminamos a la luz del Señor. Cada 8 días que tú vienes y te tomas el tiempo para ver una predicación de nuestros hermanos, que te tomas un tiempo de ingresar a un estudio bíblico, yo me doy cuenta que así como les platicaba que la necesidad nos hizo salir a buscar las cosas materiales y no las espirituales, a mí también me da mucho gusto saber que mucha gente se conecta no solo a nuestro canal, sino que también se conecta a otras iglesias. La necesidad del alimento, porque no solo se encuentra en Betel, ¿sí? Está en otras iglesias, con otros hermanos, ¿sí? Nosotros no somos exclusivos. Yo compartí a mis hermanas que esta hermana me dice, ya invité a otro hermano, pero me dice, él es cristiano, y dice, no, es que yo no voy, dice, porque ustedes están robando ovejas. Entonces esto de robar ovejas, sí, hay muchos que tienen este pensamiento, ¿no? El de pasarte de una iglesia a otra, pero ¿quién es el pastor de pastores, hermanos? A ver, la pregunta, ¿quién es? ¿El hermano Isidro? ¿Anthony? ¿Mi hermano Eugenio? ¿Mi hermano Mario? ¿Quién es el pastor real qué dice la palabra de Dios? Que ¿quién es el pastor de las ovejas? ¿Sí? Porque dice que las ovejas oyen su voz y la siguen. Y mira, yo en este concepto yo le digo, bueno, pues es que pues él entiende mal, él piensa que cada iglesia tiene su pastor, pero yo creo que globalmente tenemos un solo pastor, que es nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y el Señor Jesús está demandando que tú busques esa luz, que busquemos ese alimento, que así como hicimos cuando ya la despensa se había acabado, pues que salimos, así igual cuando tú y yo sientas que la luz te empieza a faltar, pues vamos a salir a buscar esa luz, porque aquí lo que acabamos de leer en Juan capítulo 12:35 dice, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Y yo te animo, hermano, a que tú debes de saber que sí tenemos un rumbo, que en Jesús tenemos un rumbo, que esto que tú y yo estamos pasando
Dios tiene un propósito para la iglesia y para tu vida a través de estas dificultades que estamos pasando, y no solo de esta pandemia, porque yo puedo ver cuando platico con las familias, la pandemia no le podemos echar la culpa cuando los matrimonios se desintegran, ¿sí? Cuando el joven, la señorita andan en adicciones. No podemos echarle la culpa, no. Es un descuido de nuestra propia vida, de nuestra luz que hemos descuidado. Porque el que camina en luz sabe a dónde va. El que anda en luz sabe que verdaderamente el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Pero en tanto, como decía en el Sermón de la Montaña, como dice, ¿cómo es el creyente? Ojalá que tú lo podríamos aprender. ¿Cómo es el creyente? El creyente es así, es una luz. Es como la luciérnaga. Que tú y yo seamos las luciérnagas en este mundo, que andan alumbrando en la oscuridad, en donde no se ve. Que seamos un grupo de luciérnagas, que el Señor nos use para poder llevar la luz de Él, que podamos reflejar su luz. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has permitido tener este espacio. Señor, te lo agradecemos. Yo te pido hoy por las familias que están en dudas, Señor, por mi hermano que está en dudas, por mi hermana que también está sufriendo, Señor, y que en algún momento el sufrimiento nos lleva a tener dudas. Ayúdanos, bendito Dios. A veces la enfermedad, el estar en un lecho, Señor, en donde hay dolor, hay angustia, Señor, pues claro, nos hace dudar, Señor, de que tú seas nuestra luz, nuestra fortaleza. Pero ayúdanos a seguir confiando, Señor, en la situación que nos encontremos. Ayúdanos. Yo te pido por la iglesia de Betel, Señor, te pido por las familias, te pido por mis hermanos, los maestros, los grupos, por los predicadores, Señor. Te pido por las familias, Señor. Ayúdanos a seguir caminando en tu luz. No importa que no nos veamos, que no nos podamos reunir, Señor, pero que por medio de lo que tú has dejado y que has permitido las comunicaciones, que podamos seguir comunicándonos, que mandemos un mensaje de aliento. Te agradezco también por todos mis hermanos que día con día nos mandan mensajes de aliento, y que eso nos ayuda a seguir adelante y saber que tenemos un Dios verdadero, real, Señor, y que irradia luz al mundo, y que esa es la luz de la humanidad. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.